Hola, bienvenidas a la tercera edición de la webinar Pueblos y Ciudades Naturalmente. Gracias en primer lugar a Carmen, Antonio, Elena y Jesús por participar en estas jornadas y por todo el trabajo que han realizado. Con estas charlas pretendemos profundizar en la necesidad de cuidar la biodiversidad de nuestros pueblos y ciudades. Es evidente que debemos integrar en la planificación de los espacios urbanos la convivencia con la flora y fauna urbana. En esta ocasión nos vamos a centrar en la fauna urbana. Carmen Tuneu Corral, del Museo de Ciencias Naturales de Granollers, nos va a hablar de los murciélagos, que son nuestros aliados. Antonio Martín Higuera, de Iberozoa, nos va a hablar de seguimiento e integración de anfibios y reptiles urbanos. Elena Moreno Portillo nos va a explicar las técnicas para integrar las colonias de vencejos en los edificios de nuestros pueblos y ciudades. Y finalmente, Jesús Martín Hurtado, de Ecologistas en Acción, nos explicará las ordenanzas municipales para la protección de espacios de nidificación y refugio de fauna silvestre urbana. Pues repito, muchas gracias a todas por estar aquí y comenzamos. Vale, pues va a empezar Carmen Tuneu Corral. Hemos dicho que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Granollers. Ella es bióloga graduada de la Universidad de Barcelona y ha trabajado en ecología y conservación de la biodiversidad desde 2014. Ha colaborado en distintos proyectos enfocados a la conservación de los chimpancés en Camerún, a la educación ambiental en Camerún y Nepal, y en 2018 entró a formar parte del equipo de investigación de murciélagos del Museo de Ciencias Naturales de Granollers, haciendo monitoreo y proyectos de conservación de las poblaciones de quirópteros de Cataluña. Desde el 2020 hasta ahora ha estado realizando la tesis doctoral enfocada en el estudio de los beneficios que nos aportan los murciélagos como controladores de plagas del arroz y otros cultivos en España y Madagascar. Pues muchas gracias, Carmen, y bueno, pues parece que es interesantísimo lo que nos vas a contar. Adelante. Gracias. Muchas gracias por invitarme y por la presentación también. Bien, como se ha comentado, yo vengo a hablar un poco de murciélagos y de por qué son nuestros aliados, tanto de su importancia en nuestros ecosistemas como también qué podemos hacer para favorecer su conservación y para contribuir también a que estén más presentes en nuestro alrededor. Vale. Después de los roedores, los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos más biodiverso de nuestro planeta. Hay más de 1.400 especies en todo el mundo, con especializaciones muy diferentes, pero vamos a centrarnos hoy en hablar de los murciélagos que tenemos en casa. En la península existen unas 31 especies y todas ellas son insectívoras, es decir, que basan su dieta en el consumo de artrópodos. Y es de aquí de donde viene su relevante papel ecológico. Y es que hay varios estudios que han demostrado que los murciélagos pueden consumir hasta un 100% de su masa corporal en insectos cada noche. Esto es una barbaridad, son de los depredadores más voraces de insectos que existen y es por eso que son muy importantes como reguladores naturales de poblaciones de artrópodos. Entonces, pasando a lo que son nuestros ecosistemas urbanos y agrícolas, podemos entender que serán imprescindibles para controlar plagas agrícolas y también en lo que son sistemas urbanos para controlar especies de insectos más molestas. Aquí, por suerte, aún no tenemos problemas de vectores de enfermedades como la malaria o el Zika o la fiebre del Nilo, encefalitis japonesa, pero sí que en trópicos y en subtrópicos estos murciélagos hacen un papel súper relevante reduciendo también estos vectores de enfermedades. En cuanto a los sistemas agrícolas, os voy a hablar rápidamente de que no solo se ha evidenciado que consumen plagas, sino que también se ha cuantificado en un valor económico estos servicios que nos brindan de forma natural.
Por ejemplo, en un estudio que se hizo en 2015, se estimó que basándonos en cultivos de maíz, los murciélagos ahorran 1 billón, es decir, 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Otros ejemplos, por ejemplo, en viñedos pueden llegar a ahorrar pues $200 por hectárea por año. Esto extrapolado a la cantidad de hectáreas de viñedos que tenemos, pues también sería una cantidad muy relevante. En este caso, esto está hecho en Chile, donde tienen un clima mediterráneo, entonces muy extrapolable a lo que puede pasar también en la península. Un estudio que en este caso hicimos nosotros y que he incluido en mi tesis doctoral, se hizo en Arrozales. Nos fuimos a Huesca y ahí pudimos hacer también una cuantificación de estos servicios de los murciélagos como controladores de la plaga del arroz. Pudimos estimar que pueden proteger unos 70 kilos de arroz por hectárea, estos son unos 50 euros por hectárea, que puede parecer poco, pero extrapolado a nivel de la península puede sumar hasta más de 7 toneladas de arroz, que serían unos 6 millones de euros al año solo en España. Entonces, por estos motivos y muchos más, que sería pues una charla infinita, ¿no? Pero por este relevante rol ecológico tan importante de los murciélagos, desde el Museo de Ciencias Naturales de Granollers estamos haciendo un monitoreo desde hace muchos años de las poblaciones que tenemos en casa. ¿Vale? Y es por este motivo que también os invito a los que estéis interesados en contribuir con datos, ya que esto es una plataforma de ciencia ciudadana. Entonces, ¿cómo podéis contribuir en el estudio de los quirópteros o murciélagos? Pues de formas muy diversas. Por ejemplo, hay pues un foco de monitoreo al que llamamos quirohabitats, en el que se estudia la acústica de estos animales. Como bien sabréis, se comunican a través de ultrasonidos y también se orientan a través de estos sistemas tan complejos y sofisticados de ecolocalización. Entonces, lo que hacemos es usar detectores acústicos y los voluntarios los instalan donde quieren, al lado de sus casas, en parques, en huertos, en bosques, en zonas más alpinas, y lo que hacen es grabar una noche y después poder ver y estudiar qué especies se pueden identificar y también en qué densidades o a qué actividad de cada especie hay en la zona donde se ha instalado este detector. También hay otro foco de estudio que son los quirorríos, que es un seguimiento del murciélago ribereño, que también se hace durante la noche en distintos cuerpos fluviales. El quirocajas, de cajas os voy a hablar ahora más adelante, pero también es un seguimiento de poblaciones de murciélagos que están instaladas en estos refugios naturales. Y por último, también donde participan muchos voluntarios es en el quirorrefugios. Aquí se monitorean murciélagos tanto en refugios naturales, como serían, por ejemplo, cuevas, pero también en artificiales, como en minas o, por ejemplo, edificios. Si tenéis murciélagos en el ático de vuestra casa o conocéis en alguna iglesia que también existan poblaciones, pues entonces podéis participar en este monitoreo y subir estos datos en nuestra plataforma. Hay voluntarios súper motivados, estamos muy contentos porque de la gente que está participando hemos creado incluso grupos de trabajo para censo de murciélagos cavernícolas. Hemos hecho por primera vez un censo a gran escala de forma simultánea del murciélago ribereño. Grupos centrados en bioacústica, es decir, en el estudio de estos ultrasonidos en distintos tipos de hábitats, incluyendo urbanos y agrícolas, y también el grupo de seguimiento del Natusi, que es una especie migradora que tenemos en casa. Incluso si hay gente que todos vamos súper liados con poco tiempo, pero si os encontráis un murciélago en el suelo, un murciélago muerto, os entra un murciélago en casa, también podéis subir este dato y también podéis mandarnos fotos, ¿vale? ¿Por qué es tan importante estudiar estos murciélagos aquí? Pues la verdad que los patrones temporales de sus poblaciones aún son bastante desconocidas
y el estatus de conservación de algunos de ellos es vulnerable o casi amenazado. Incluso de algunos no tenemos datos suficientes como para saber si sus poblaciones están estables o están en declive. ¿Vale? Tenemos 4 especies de murciélago consideradas como vulnerables. Así rápidamente os he puesto sus nombres y una foto para que podáis ver un poco las caras tan increíbles que tienen estos bichos. Estos serían el murciélago de cueva, el nóctulo grande, el murciélago ratonero patudo, que es pues muy característico de las zonas de ribera y fluviales, y el murciélago mediano de herradura. Como casi amenazadas, tenemos 5 especies, 2 o 3 de ellas muy asociadas a zonas forestales, ya que sí es verdad que cada vez se está recuperando más masa forestal en la península, pero ¿qué calidad tienen nuestros bosques? Son cosas totalmente distintas y es por eso que la calidad de nuestros bosques muchas veces no es favorable a algunas de estas especies. También es importante hablar de estas dos, de las cuales no tenemos suficientes datos. Cada vez intentamos recoger o identificar cuáles son sus hábitats o sus comportamientos a la hora de alimentarse o de moverse de un refugio a otro, pero para eso necesitamos la ayuda de la población, de la ciudadanía, que también contribuya a poner más ojos y a aportar más datos en el estudio de ellos. Entonces, aparte de cómo contribuir, también os quiero hablar de cómo favorecer, cómo intentar que tengamos más presencia de murciélagos y no solo más presencia, sino de que esta presencia sea estable, ¿no? Para esto, quiero hablaros de 3 características o factores básicos que necesitan los murciélagos para estar en un lugar. Podríamos resumirlos en presencia de agua, como la mayoría de seres vivos, la presencia de alimento y la presencia de refugio. En cuanto a presencia de agua, poco podemos hacer para contribuir en esto, ya que una pequeña charca tampoco es de ayuda para ellos, ya que para beber agua bajan al vuelo, entonces necesitan un mínimo de superficie para poder beber, pero sí que podemos contribuir en cómo fomentar que tengan más alimento, en este caso, en el de aquí, pues más insectos o más refugio. Para favorecer que haya más insectos, bueno, en zonas urbanas poco hay que decir, pero sí que en zonas más rurales o si tenemos huertos, pues usar pesticidas naturales, ¿no? Nada de usar agroquímicos y además poder fomentar que tengamos unos espacios más diversos en el sentido heterogéneos, que tengamos distintos cultivos, también masas de vegetación natural. No hace falta que sean todo árboles, pero incluso arbustos es suficiente. Crear entornos que sean más diversos, que esto hará que sea un sistema más complejo, más fuerte y más resiliente. Esto también atraerá más diversidad de artrópodos y entonces, por ende, también más diversidad de murciélagos en zonas agrícolas. Ahora, en cuanto a refugio, como os podéis imaginar, tanto en las ciudades, pueblos, como en zonas de plantaciones, se han reducido muchísimo los refugios naturales de los murciélagos. Es por esto que algunas especies sí se han podido adaptar a las estructuras o edificaciones humanas, pero hay otras que no se van a poder adaptar pues, a los edificios, a las iglesias, a ningún tipo de estructuras que podamos ofrecer, pero sí que hemos intentado pues, hacer uso como estrategia de las cajas nido. Las cajas nido no son útiles para todas las especies, otra vez, pero sí para algunas. Y depende mucho del sitio o del contexto donde sean instaladas. Os pongo un ejemplo aquí de un proyecto que hicimos en el Delta del Ebro hace unos años,
¿Qué pasa en el delta del Ebro? Para los que lo conozcáis, ya os podréis imaginar, pero para los que no, son grandes extensiones de arrozales, es un sitio muy famoso por estas plantaciones. ¿Qué pasa? Que hay mucha agua, hay mucho alimento, entonces esto es un cóctel perfecto, pero ¿qué pasa? Que no hay árboles, no hay refugio. Entonces aquí se instalaron cajas nido y esto tuvo un éxito brutal, brutal, brutal. Se ocuparon las cajas muy rápidamente y además, ¿qué pasó? Que los niveles de la plaga del arroz bajaron también en picado en muy pocos años. Es por esto que aquí esta estrategia tuvo muchísimo éxito. En las zonas urbanas, pues también hay sitios en las que estas cajas son ocupadas, por ejemplo, para las colonias de cría durante unos meses en verano, y otras cajas las usan, por ejemplo, machos solitarios para pasar ratos de la noche o para hacer migraciones. Podemos probar de instalarlas tanto en ciudades como en pueblos como en huertos. Em, sí que debemos tener paciencia porque a veces puede tardar unos meses, incluso años, en ser ocupadas, pero suele ser algo que funciona bastante. ¿Qué tipos de cajas podemos instalar? Pues hay de muchos tipos distintos. La que os guste más va a ser útil, pero sí que como recomendación, las cajas de madera suelen aislar mucho mejor el interior de las temperaturas, entonces esto también es muy favorable para los murciélagos. Y aquí os he querido poner esta foto de una caja enorme que está instalada bueno, en el delta del Ebro. De hecho, ya no la nombramos como caja, sino más como hotel. Puede albergar hasta 2.000 murciélagos, para que os hagáis una idea. Y las pequeñas, que pueden parecer muy pequeñas, pero fácilmente se pueden poner 30 murciélagos, 40, depende del tamaño, a criar. ¿Cómo debe ser así a grandes rasgos una caja nido para murciélagos? A ver si os puedo... Bueno, como os podréis fijar, es súper importante que tengan una entrada en forma de rendija, como podéis ver en la parte izquierda de esta fotografía, y que esta entrada debe tener un mínimo de 1 centímetro, 1,5 centímetros de apertura, ¿vale? Si es demasiado pequeña no se van a poder poner los murciélagos, y si es demasiado grande se van a poner otros animales, como por ejemplo pájaros. La caja tiene que estar bien sellada, y también como característica muy identificativa de una caja nido de murciélagos es la superficie de aterrizaje, que es esta superficie en la parte inferior que los murciélagos necesitan para aterrizar y después ponerse en el interior de las cajas. También muy importante que no tenga productos químicos. Aquí podéis ver como un zoom in de esta rugosidad de las cajas, que es importante que tengan para que los murciélagos se puedan adherir y agarrar bien y ponerse en el interior de estas cajas. Entonces no pulirlas, no limarlas. Y así rápidamente, pues la solemos poner a unos 4 metros de altura, que sobre todo no tengan obstáculos delante, que no tengan ramas, que no estén cerca de ventanas, por ejemplo, si las instalamos en casa, más que nada por dos cosas. Una, para que no se metan dentro de casa, y dos, porque si tenemos gatos, por ejemplo, pues los gatos no se pongan ahí a jugar al pilla-pilla cuando salgan los murciélagos. Evitar insolación durante muchas, muchas horas, y sobre todo priorizar espacios tranquilos. Todas estas guidelines las podéis encontrar en la web de ratpenats.org o murciélagos, desde el Museo de Ciencias Naturales de Granollers, y ahí os hemos puesto pues de forma muy visual y muy fácil qué cajas podéis escoger y cómo las podéis instalar. Y para finalizar, os pongo aquí una foto más artística de ese hotel de murciélagos. La hizo un compañero nuestro, Joan de la Malla, en el que es el momento de la emergencia de los murciélagos y hacen estos dibujos en el cielo
Para los que en algún momento tengáis oportunidad de ir al Delta del Ebro, os recomiendo que visitéis este hotel en un momento de- en el momento en que se vaya el sol y podréis ver, bueno, un espectáculo de 2000 murciélagos saliendo todos juntos de esta caja. Y bueno, y eso es todo. Aquí otra foto de una cajita llena en los campos de arroz del Delta y muchísimas gracias. Al final de la jornada de hoy estaré encantada de escuchar preguntas o cualquier comentario. Carmen, muchísimas gracias. Muy interesante, puntualísima para empezar y para acabar. Vamos, muy bien. Perfecto, pues muchas gracias. Ahora le toca el turno a Antonio Martín Higuera, de la Asociación Iberozoa, que nos hablará de seguimiento e integración de anfibios y reptiles urbanos. Él se ha graduado en biología en la Universidad Autónoma de Madrid. Es cofundador y presidente de la Asociación Iberozoa, que se dedica a la divulgación y conservación de la naturaleza ibérica de forma interdisciplinar. Bueno, Antonio trabaja en esta y otras entidades como investigador, divulgador, creador, editor de material audiovisual, técnico de campo, gestor de proyectos de conservación, gestor de asociaciones. Parece ser que sirve para todo. Educador ambiental, formador de monitores y también realiza evaluaciones de impacto ambiental. Su especialidad es la herpetología, paleontología y ecología urbana. Pues muchas gracias, Antonio, y bueno, pues es todo tuyo para Bueno, hablar. muchísimas gracias por la oportunidad y por haberme invitado a este webinar. Y bueno, también la verdad que la charla de los murciélagos ha sido súper interesante y en cierto modo también empatizo mucho con los murciélagos, no solo porque son muy interesantes, sino porque, igual que los anfibios y los reptiles, están bastante estigmatizados o tradicionalmente lo han estado. Entonces, la verdad que está muy bien que se dé un espacio a este tipo de especies en estos eventos, vaya, porque son súper importantes. Así que nada, voy a compartir toda la pantalla aquí. Vale, se ve bien, ¿no? Creo que ahora se ve todo. Sí, perfecto, muy bien. Vale. Bueno, pues nada, voy a hablar sobre otro grupo, como decía, también bastante peculiar y bastante eh, tradicionalmente mal concebido, que son los anfibios y los reptiles, y que de hecho veréis que con un par de estudios que hemos realizado en la Asociación Iberozoa, bueno, no somos los únicos, obviamente, que trabajamos con anfibios y reptiles en ciudades, pero sí que son un par de estudios que pueden hacer o demostrar que estos animales pueden tener una oportunidad de conservación dentro de las ciudades. Y nada, pues como modo de introducción, quería comentar por qué normalmente se estudian juntos los anfibios y los reptiles, cuando en teoría no tienen nada que ver. Lo primero es por un accidente histórico, y de hecho, Linneo, que es el padre de la taxonomía moderna, los metió en un mismo grupo llamado anfibios, donde incluía anfibios, reptiles e incluso tiburones. O sea, bueno, ¿y por qué hizo esta clasificación? Pues porque de hecho el propio Linneo les tenía bastante asco a los anfibios y a los reptiles. En la propia descripción de algunas especies había palabras como frío, infecto, repugnante, sucio, o sea, y esto está en el libro de Sistema Naturae. O sea, básicamente cogió a los anfibios y los reptiles y por este accidente histórico se han estudiado así juntos desde toda la vida. Pero bueno, que ya sabéis, y supongo que todos los que estamos aquí no opinamos lo mismo que Linneo y son animales que nos encantan. Pero bueno, lo segundo es que en verdad tiene bastante sentido estudiarlos de esta forma porque comparten fisiología, ecología, evolución y por supuesto, amenazas muy comunes, porque al final son vertebrados pequeños, terrestres y algunos semiacuáticos. Entonces es muy eficiente estudiarlos juntos porque realmente comparten una ecología y una biología muy similar. Y ya veréis que comparten metodologías de estudio muy parecidas. Respecto a su conservación, bueno, pues los anfibios y los reptiles dentro de los vertebrados si los sumamos en conjunto, suman unas 20.000 especies en todo el mundo. Aquí en la península tenemos unas 115 especies, un poco más, dependiendo de si contamos especies invasoras, las especies de Canarias, etcétera. Pero bueno, lo que importa tanto de los anfibios y los reptiles no es tanto su diversidad, que también,
sino su conservación, porque son de los grupos de vertebrados más amenazados a nivel mundial. De hecho, en Europa, por ejemplo, un cuarto de los anfibios están amenazados y un quinto de los reptiles también. Los anfibios son el grupo más amenazado de vertebrados, pero los reptiles les siguen de cerca y de hecho hay varios ejemplos aquí en España. Lo que comentaba de los anfibios, ¿cuáles son o sea, son eso, el grupo de vertebrados con una de las peores tendencias a nivel de conservación y hasta el 40% de de las especies a nivel mundial tienen alguna categoría de amenaza. O sea, eso es realmente, y sobre todo en lo que en los últimos años la tendencia no hace que más que empeorar, por motivos como, por ejemplo, las especies invasoras, las enfermedades emergentes y sobre todísimo, que es por lo que estamos aquí hoy, la pérdida de hábitat. De hecho, en la región mediterránea, que es donde nos centramos nosotros, la pérdida de hábitat es la principal amenaza para los anfibios y los reptiles y en general para toda la biodiversidad. Y lo dicho, no solo estamos hablando de anfibios, que también hablamos de reptiles. Por ejemplo, este es un trabajo que salió hace poco basado en datos de ciencia ciudadana y por eso la ciencia ciudadana es muy importante para todas las especies, en el cual se vio que todas las especies de serpiente de la península ibérica y de la región mediterránea tenían una tendencia negativa y algunas, como las víboras, incluso un poco más negativa. Bueno, todas salvo la culebra bastarda en este caso. Es decir, que lo que quiero dejar claro con esto es, uno, el valor de la ciencia ciudadana y del aporte de datos para elaborar estudios a largo plazo, porque es fundamental, sobre todo para especies tan difíciles de detectar como estos, los anfibios y los reptiles. Y lo segundo es que no solo hablamos del declive de los anfibios, también hablamos del declive de los reptiles. Y bueno, respecto a lo que voy a comentar en esta presentación, pues son básicamente, por si no conocíais la Asociación Iberozoa, es una entidad que trabajamos en distintas disciplinas de la biología y de la conservación. Y en concreto también estamos en distintas zonas de España, pues en Madrid, en Valencia, etcétera. Nos fundamos hace bastante poco, hace unos 4 años o así, pero bueno, ahora desde hace un tiempo nos hemos centrado sobre todo, aparte de la divulgación, en la investigación. Y lo que voy a contar hoy, pues son básicamente dos de los proyectos bandera, por así decirlo, a nivel de investigación, no solo de anfibios y reptiles, sino de la propia asociación en sí. Entonces, bueno, voy a comenzar con el que fue mi TFG, que fue el seguimiento e integración de las poblaciones urbanas de anfibios en el nuevo Tres Cantos. Bien, aparte de lo que he comentado antes respecto a las categorías de amenaza y el declive de los anfibios y los reptiles, pues si queremos centrarnos específicamente en los anfibios, tenemos que conocer que aquí en la región mediterránea dependen casi por completo de las charcas temporales. Las charcas temporales son, dentro de los hábitats que sufren degradación, pues uno de los que peor parte se llevan. No solo es que son hábitats de interés prioritario y son muy diversas, sino que precisamente en esa inestabilidad está su virtud. En esa comunidad biológica que es única y que es temporal, pero que depende de un ciclo que más o menos se tiene que repetir. Y claro, en sitios como tan afectados por el cambio climático, por la alteración del suelo y más en concreto en las ciudades y las zonas donde realizamos una transformación del territorio, pues este régimen de las charcas se pierde. Por lo que si queremos conservar anfibios, necesitamos que en el futuro, en la periferia e incluso en el interior de las ciudades, ante una matriz de asfalto, de edificios y de carreteras, exista una conexión entre las distintas charcas, porque al final estos animales no tienen poblaciones muy abundantes y no vuelan como las aves y los murciélagos, sino que dependen de dominios vitales muy, muy limitados. Y si tú pones una carretera entre un sistema de charcas, lo más probable es que al final la población, ya no solo por atropellos, sino por la interrupción del flujo de individuos, pueda llegar a extinguirse. Entonces, la clave es que tenemos que investigar y conocer cómo se puede producir esta conexión de poblaciones, teniendo en cuenta que obviamente el paisaje está transformado. Y bueno, pues con ese reto nos planteamos estudiar esa conectividad en Tres Cantos. Este es el panorama de la zona norte de Tres Cantos en el año 1990. En esta zona no había, vamos, un típico ecosistema mediterráneo. Tendría sus charcas temporales, sus arroyos, sus dehesas, etcétera, pero en 2008 se decidió intervenir y construir el polígono de la zona norte de Tres Cantos, que es un proyecto urbanístico bastante ambicioso y de hecho la sede de Netflix está aquí.
Y nada, pues así era el panorama del paisaje. Sin embargo, cada parcela de las que se construyó pues era de un propietario distinto. Eran, por ejemplo, algunas eran de empresas, eran para uso industrial y otras para uso urbanístico. El caso es que se ha producido una construcción diferencial a lo largo de los años. Entonces, muchas de las parcelas, a pesar de estar dentro de la matriz de las carreteras, han vuelto a recuperar su hábitat original e incluso lo han potenciado, porque con la intervención que hubo empezó a haber hasta un sistema de 34 charcas temporales, lo cual es una barbaridad, porque como ya hemos dicho, las charcas temporales son muy escasas y muy amenazadas, y que de hecho se creen cerca de una ciudad, pues está hasta contraintuitivo, pero realmente ocurrió así. Lo que pasa es que esto no va a ser una reserva de anfibios, sino que va a seguir siendo este proyecto urbanístico, y sin embargo el que nos va a quedar es, dentro del nuevo Tres Cantos, un parque urbano, que es el Parque Norte. Y dentro de ese Parque Norte hay un arroyo temporal. Entonces, nuestra idea era básicamente conocer cómo las poblaciones de anfibios se habían asentado en esa zona urbana y en el futuro intentar integrarlas en ese espacio verde que será el único que quede y que conecte con las zonas autóctonas originales. Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron identificar los puntos de interés para la conservación de los anfibios en Tres Cantos, conocer el estado de sus poblaciones y evaluar sus amenazas, y además hacer una propuesta de conservación para el Ayuntamiento de Tres Cantos. Porque otra de las moralejas un poco de esta charla que quería transmitir era cómo podemos usar la ciencia y la investigación para plasmarla en medidas de conservación. Es decir, usar la ciencia y los números y el trabajo de campo para realizar acciones basadas en un fundamento. Y bueno, pues con ese reto hemos estado 4 años haciendo muestreos, aunque estos resultados que voy a mostrar ahora son solo de un año, son preliminares. En total, pues como hemos dicho, había alrededor de 40 charcas temporales, y en muchas de esas charcas contábamos anfibios y puestas, y sacábamos como un número máximo de cada uno de ellos, y lo relacionábamos con variables ambientales. Variables como, por ejemplo, o sea, variables que pueden influir en la vida de un anfibio, como puede ser la duración de la charca, pero en este caso, al estar en una zona urbana, pues también variables relacionadas con la distancia a carreteras, la distancia al ecosistema natural y con la conectividad en general. Aparte de todo eso, tomábamos datos biométricos para ver cómo era el desarrollo de los individuos y si había alguna perturbación. Y por último, realizamos transectos para contabilizar los atropellos, que la verdad que se te ponen los pelos de punta cuando lo ves. Y bueno, realmente los resultados fueron, como ya decíamos, muy favorecedores, y nos hacen dudar incluso si algunas perturbaciones pueden llegar a otorgar oportunidades para estos animales tan sensibles. Por supuesto, ahora mismo seguimos investigando y seguimos sacando más resultados, pero en total ya veis que los números de individuos que hay en la zona son abrumadores, hasta 1.800 sapos corredores, más de 200 sapos de espuelas y 150 gallipatos. Llegamos a contar en un único año. Sin embargo, lo más importante es todo luego lo que ha arrojado la estadística, no solo los números como tal. Y esto es lo que nos ha permitido vincular a los anfibios con características del hábitat urbano que deben ser mantenidas si queremos integrarlos en la ciudad. Por ejemplo, en el caso del sapo corredor, lo más importante fue preservar la cobertura vegetal. Eso no es ninguna novedad. De hecho, el flujo de los anfibios, el flujo de individuos entre poblaciones, normalmente ocurre en reptiles si se mantiene una cobertura vegetal heterogénea y adecuada, y todo lo contrario a lo que suele ser un parque de césped, o una cobertura homogénea, y tanto en términos de diversidad como de alturas, ¿no? También, por supuesto, lo más importante fueron las parcelas que tenían una mayor superficie no fragmentada, no influenciada por carreteras. Y había algunos resultados bastante curiosos, como por ejemplo el hecho de que había más sapos corredores, o más reproducción de sapo corredor conforme más nos alejábamos del ecosistema natural, lo cual también es contraintuitivo, pero eso es probablemente porque es una especie que es más resiliente que las otras dos, que son más vulnerables, y sin embargo tienen cierta competencia interespecífica con ellas. Es decir, cuando estos son renacuajos, las larvas de gallipato y de sapo de espuelas compiten con las de sapo corredor, y por eso en zonas a las cuales estas dos especies no pueden llegar, el sapo corredor sí que puede y prospera más. Entonces, lo que estamos viendo es que a tiempo real
en unas pocas generaciones se están dando fenómenos muy curiosos dentro de un hábitat totalmente transformado. Y bueno, lo que respecto a las otras dos especies, los dos factores más importantes fueron la presencia de charcas con hidroperidos largos, que son las que hay señaladas de azul en la periferia, y la cercanía al arroyo bodonal, porque los arroyos, aunque no se reproduzcan ahí algunas especies, actúan como autopistas de conectividad de poblaciones, porque son zonas con refugio, vegetación, agua. Entonces es ideal mantener ese régimen temporal para todas las especies, no solo para estas dos. Por lo cual, claramente vemos que podemos tener poblaciones urbanas de anfibios siempre y cuando respetemos ciertas variables de integridad del hábitat, sobre todo las relacionadas con la vegetación, y que tienen cierta capacidad de adaptación. Eh, a ver, se ha bloqueado esto. Ahora, perdón, se había bloqueado. Respecto a los datos biométricos, vimos que con las condiciones corporales de los individuos había una relación negativa de la fragmentación para las tres especies, pero aún así vimos diferencias muy chulas, como por ejemplo que en algunos casos, como el gallipato, probablemente la colonización de espacios urbanos solo sea llevada a cabo por los juveniles. Entonces son cosas que no se conocen y que está bien indagar y profundizar en ellas. Respecto a los atropellos, pues vimos que en total vimos 142 individuos atropellados. Bueno, el 60% estaban atropellados, lo cual es una mortalidad muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que de las 20 noches de muestreo, solo el 70% ocurrieron en 2. Es decir, que los atropellos están muy localizados espacial y temporalmente, vinculados a puntos y momentos de la reproducción. Estamos hablando de noches en las que para charcas de 200 individuos están muriendo unos 50 por noche. O sea, no salen las cuentas totalmente. Lo único es eso, que por suerte, entre comillas, sí que ocurren en momentos muy concretos, por lo cual, si sabes el momento en el que ocurre y eres capaz de predecirlo, puedes llegar a hacer una medida. Y bueno, con esta información extraída de los muestreos, realizamos esta propuesta de conservación que vamos a intentar plasmar en el territorio, que lo primero es claramente preservar el Parque Norte y los ecosistemas que hay allí, sobre todo las charcas temporales y la vegetación autóctona. Lo segundo, como medida compensatoria, intentar hacer las charcas con mayor hidroperiodo para las dos especies más vulnerables, que son el sapo de espuelas y el gallipato, en la periferia. Lo tercero, realizar alguna medida para los atropellos, como por ejemplo limitar la velocidad o incluso hacer noches de migración asistida con la ciudadanía. Y de hecho, este último bloque de la ciudadanía es de lo más importante y lo que llevamos trabajando un montón de tiempo, que es realizar campañas de educación ambiental y sensibilización, porque al final los ciudadanos son los que van a velar porque esos animales sigan allí. Y es un poco donde es más importante actuar, aparte de hacer medidas concretas. Y bueno, de hecho, este proyecto ha dado pie a un montón de colaboraciones y a un montón de aportes a otros proyectos, como por ejemplo el que ya salió por parte de la Fundación Hombre y Territorio, de la ciudad como hábitat para fauna amenazada y el cambio climático, para el SOS anfibios de enfermedades emergentes, incluso hicimos una guía de anfibios de Tres Cantos y también un montón de programas de radio y actividades con la ciudadanía. Y nada, para terminar, pues simplemente realizamos no esta misma metodología, pero sí este mismo principio de realizar una investigación y aplicarla a la conservación y a la divulgación con reptiles. En este caso también fue el TFG de una compañera, se llama Paula, estudió en la Universidad Complutense. Y el sitio donde realizamos el estudio fue el mismo, en Tres Cantos, porque como ya veis, pues tiene esa condición de ciudad en desarrollo, en crecimiento y sin embargo, alrededor de la ciudad hay hábitats que merece la pena conservar, hábitats mediterráneos. Pero bueno, al igual que los anfibios, los reptiles también tienen una biología térmica y unas implicaciones ecológicas que los hacen buenos bioindicadores de los procesos que están ocurriendo en las ciudades, eh, y sin embargo los hace también muy vulnerables, ¿no? Sobre todo por su poca capacidad dispersiva y por su área de distribución limitada. Entonces, pues un poco como pretexto, realizamos un mini proyecto de refugios de fauna en el municipio de Tres Cantos, en los parques periurbanos. El objetivo era aumentar la conectividad de estos hábitats e involucrar a la ciudadanía con la conservación de las especies. Porque en estos parques, al final, aunque parezcan zonas y tengan vegetación autóctona,
están sujetos a un régimen de un parque cualquiera. Se poda, se realizan desbroces. Entonces, esa heterogeneidad de la que comentábamos antes no existe. Y estos pequeños refugios a veces otorgan esas islitas, digamos, para muchas especies. Y no solo para reptiles, sino también para insectos y para otros muchos animales, como micromamíferos. A ver, se ha bloqueado. Vale, entonces con lo que hicimos básicamente fue comenzar un seguimiento de reptiles en la zona, analizando el antes, el durante y el después de este proyecto de refugios de fauna. Y lo que voy a compartir es el antes, que básicamente qué criterios de selección de hábitat tienen los reptiles de Tres Cantos para, una vez los conozcamos, saber dónde ubicar y aportar información para optimizar este proyecto de conservación de refugios de fauna. Entonces realizamos en estos dos parques de Tres Cantos, que es el Parque de los Alcornoques y el Parque Este, muestreos de 15 minutos en sectores circulares, tomando datos de abundancia y riqueza de especies, además de la ubicación del ejemplar, si se encontraba, o sea, qué microhábitat estaba empleando. Se estaba empleando una encina, un tronco o demás. Y todo eso lo relacionamos con variables ambientales de cobertura vegetal, sobre todo de cobertura vegetal, de refugios o de distancias y áreas relacionadas con la fragmentación. Bueno, y lo que encontramos fue que en total, de las 13 especies de la cuadrícula de reptiles, encontramos unas 8 en los parques. Parques donde pasea la gente, con los perros, donde hay gatos. Y en números, en muchos casos, bastante significativos, como por ejemplo en la culebra de escalera. Llegamos a encontrar, esto es solo para un año de muestreo, pues unos 13 ejemplares. Pero bueno, en general, como veis, pues, culebrilla ciega, lagarto celado, culebra bastarda y sobre todo la lagartija cobilarga. Como veis, los parques periurbanos tienen capacidad para albergar una comunidad de reptiles muy representativa de lo que es un entorno mediterráneo. Sin embargo, lo más importante fue, de nuevo, las variables ambientales. Vimos que no solo la principal especie, que es la lagartija cobilarga, que actuaba como el principal bioindicador de lo que ocurría en las ciudades, sino toda la riqueza de especies, es decir, todas las especies de reptiles, dependían de los estratos bajos de encina, es decir, de aquellas zonas con encinas o matorrales, por ejemplo, aromáticas, de un estrato superior a 20 centímetros. Otras variables, como la distancia a asfalto o a otros elementos, no eran tan importantes. Lo más importante para los reptiles fue la presencia de estratos vegetales adecuados y heterogéneos en este caso, tanto para la lagartija cobilarga como como para el resto de especies. Y por supuesto también vimos que en los sectores donde habíamos ubicado refugios y donde había ya refugios de por sí, como por ejemplo piedras, conejeras o escombreras, pues existía una media de más de 2 veces superior a los sitios donde no había refugios. De todos modos, esto es un proyecto cambiante y queremos ver la evolución a largo plazo. Vaya, Antonio, te quedan un par de minutos, ¿vale? sí, perfecto. Termino. Gracias. Y nada, también esto sirvió para saber dónde ubicar los próximos refugios. La conclusión de todo esto, pues de nuevo, aplicarla a la conservación. Es decir, que lo más importante para los reptiles en las ciudades probablemente no sea instalar un refugio de fauna o algo similar, sino que sea ajustar el calendario de desbroce y evitar un paisaje homogéneo como en la mayoría de especies. Y de hecho esto seguramente se aplique bueno, se aplica a insectos, a plantas anuales y por consecuencia a toda la comunidad biológica. Por lo cual los reptiles están dándonos unos datos muy importantes sobre qué tipo de medidas tenemos que tomar en los parques. Lo segundo, que ya sabemos dónde posicionar los refugios y que complementaremos, digamos, esa ubicación de los refugios con otras metodologías y por supuesto, con las acciones de divulgación locales, porque como ya hemos dicho, al final a quien más le tiene que importar que estos animales estén no es tanto a la comunidad científica, sino a la ciudadanía en sí, y eso hay que lograrlo a través de concienciar a la población. Así que nada, muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado la intervención. Muchas gracias a ti, Antonio. Además, bueno, muchas veces pasan desapercibidos anfibios y reptiles en las ciudades. Más de una se pegaría un susto, imagino, pero bueno, pues ahí están y hay que conservarlos, ¿no? Gracias. Pues ahora le toca el turno a Elena Moreno Portillo, de Ecourbe. Ella nos va a hablar de técnicas para integración de colonias de vencejos en edificios. Elena es bióloga, divulgadora y máster en comunicación científica y ambiental. Ha fundado Ecourbe y actualmente se encarga de proyectos de conservación y divulgación de flora y fauna en la ciudad.
especializada en fauna urbana y en la recuperación de aves silvestres, se dedica especialmente a los vencejos. Pero bueno, su preocupación abarca también las colonias de aves urbanas como el avión y la golondrina. Actualmente trabaja en la restauración de la muralla de la Macarena de Sevilla para la conservación de su colonia de vencejos. Y nos va a contar pues qué es lo que está haciendo y qué podemos hacer por estas aves. Muchas gracias, Elena. Te toca a ti. Hola, muchas gracias a vosotros por esta charla que creo que son muy interesantes y sobre todo para la idea final que es crear esas ordenanzas que voy a comentar también en mi charla que creo que son súper importantes para que consigamos una conservación eficaz de toda esta fauna urbana. Y los reptiles y los quirópteros pues es que son súper importantes también en la fauna urbana y también desde la asociación hemos tocado algunas cuestiones de ellos porque al final las leyes los protegen, pero siempre sobre el papel y al final si no hay medidas efectivas, pues no se logra su conservación. Así que lo que yo os voy a contar en esta sesión son técnicas para integrar las colonias de vencejos en los edificios. ¿Se escucha y se ve bien? Perfectamente, muy Vale, bien. vale, gracias. Bueno, entonces lo primero que tendríamos Estamos que... viendo en la pantalla compartida. Si has compartido pantalla, efectivamente no se ve. ¿No se ve la pantalla? No. ¿No? A ver. Ahora, creo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Te va a poner Faltaría una el pantalla hacerla completa. completa. Sí. ¿Ahora? Ah, estupendo. Vale. Vale, genial. Pues, retomando entonces, las técnicas para integrar las colonias de vencejos en edificios, bueno, pues ya sabemos la problemática que hay con las aves urbanas, aviones, vencejos, golondrinas, para su conservación y en concreto con los vencejos porque sus nidos ni siquiera se ven. Por lo tanto, son fauna prácticamente invisible a la hora de la reforma. Y lo que os voy a contar pues son técnicas que se han hecho en otros sitios y que demuestran que realmente la restauración y la conservación pueden ir de la mano. Lo primero sería pues conocer que los vencejos realmente son unas especies que su historia evolutiva les ha llevado a anidar en los edificios. Hay ciudades donde el 90%, países donde el 90% de sus vencejos están censados en edificios, ya prácticamente las colonias que anidan en acantilados son mínimas. Entonces tenemos que saber que tenemos una responsabilidad con ellos y respetarlos en nuestras propias edificaciones. Se calcula que hace unos 10.000 años que empezaron a adaptarse a las construcciones humanas siempre que están medias más de 4 metros de altura y su población en Europa se expandió con los monumentos. Los monumentos y la piedra son los hábitats favoritos de los vencejos y entonces pues a partir de la construcción de monumentos ellos fueron cogiendo cada vez más territorio. Y como curiosidad, en el siglo XIX, un naturalista belga los llamó vencejos de pared por esa costumbre que tienen ellos de agarrarse a las grietas y a los huecos en las torres y en los campanarios antes de entrar al nido. Entonces, habría que decir que inicialmente su nido o su hábitat favorito serían los mezquinales, que se encuentran en estas torres, campanarios y edificios antiguos. Y a partir de ahí, pues han ido adaptándose a los nuevos edificios que hemos hecho los seres humanos, como las juntas de dilatación, grietas en nuestros edificios, los bombos de las persianas, y han ido así colonizando las ciudades más modernas. Pero ¿cuál es el riesgo al que se exponen actualmente? Pues a las reformas en estos edificios y monumentos. Y concretamente ahora a las reformas energéticas, que sabemos que es algo súper necesario, pero que por desgracia no tienen en cuenta a los vencejos cuando se llevan a cabo. Por tanto, todos son expulsados. Aquí podemos ver cómo es un edificio antes de que se acometa la reforma y cómo queda cuando ya se ha hecho la reforma energética, que consiste en incluir un relleno entre la pared original y la nueva pared que se pone por fuera y que por tanto impide el acceso del vencejo o de la golondrina o del murciélago al hueco que habitualmente usaba. Así que esto, pues, por supuesto, es un problema que debe gestionarse a través de las ordenanzas o la legislación, porque de otra forma es bastante complicado. Lo único a lo que nos podemos atener es a que no se ejecute la obra en época de cría, pero claro, luego la colonia desaparece. Los cerramientos de las juntas de dilatación
que afecta también muchísimo a los murciélagos, y los cerramientos de los accesos a las persianas son uno de los problemas a los que se enfrentan los vencejos en su día a día, porque la gente pues no sabe convivir con ellos, les molesta y impide que estos entren a sus nidos. Pero puede pasar que debido a todas estas expulsiones que estamos haciendo de vencejos, de murciélagos y de otras aves urbanas de sus nidos, lleguen a un punto crítico. De hecho, ya hay países donde esto ocurre. Os pongo el ejemplo del un proyecto LIFE con murciélagos y con vencejos que se llevó a cabo en Eslovaquia en el 2012 y 2015, donde se vio que en 2010 ya habían perdido el 60% de la población. Entonces se estimaba que en unos 20 años podía desaparecer la población de vencejos, estos datos son de vencejos, en la ciudad. Por tanto, se hizo este proyecto que el objetivo era compatibilizar esa reforma energética con la creación de nidos para cavidades para estas especies urbanas. Aquí tenéis el logo del proyecto y aquí una gráfica de también otro país europeo que antes que nosotros, que bueno, digamos no lo estamos planteando ahora, ya en 2016 vio que tenían la mitad de vencejos que tenía antes. Entonces comenzaron a hacer leyes para protegerlo. Y bueno, ahora es el momento de que nosotros en España pues, nos planteemos estas cuestiones también. Estos son los datos que tendríamos en España. Debido a estos rápidos cambios en la arquitectura, a los vencejos no les da tiempo de adaptarse, por tanto están siendo expulsados de nuestros edificios y de nuestros monumentos y la población está en declive. El declive de la población de vencejos es del 40% en 20 años, que es bastante dramático. De hecho, aunque todavía esto no está incorporado en la legislación de España y en el catálogo español de especies amenazadas, el Libro Rojo de las Aves de España en 2021 ya declaró que con los datos que tenemos del vencejo, el vencejo común podría estar catalogado como vulnerable. De hecho, está catalogado como vulnerable en el Libro Rojo. O sea, es cuestión de tiempo que tengamos que ponernos muy en serio las pilas con estas especies. Es una especie que consideramos común, pero es común entre comillas, porque tenemos la percepción de que hay muchas, porque las escuchamos por la tarde, porque las tenemos en nuestras ciudades, pero la realidad es que las aves que muchas veces consideramos comunes o las aves urbanas están experimentando un serio declive por la gestión que hacemos del medio. De hecho, los medios agrícolas y medios urbanos que sufren mucho manejo, pues son los ecosistemas donde se ha visto un mayor declive, un mayor porcentaje de cambio en negativo de las poblaciones de aves. Voy a controlar el tiempo para que no pasarme. Vale. Ahora os voy a presentar algunos ejemplos de cómo se pueden llevar a cabo soluciones cuando restauramos viviendas, cuando hacemos reformas energéticas o cuando se hace cualquier intervención en la fachada y que se pueda conservar los nidos. Os voy a hablar sobre todo de nidos incorporados en la arquitectura, incorporados en el edificio, porque realmente esto es lo que funciona. Las cajas nido están muy bien y son una alternativa cuando ya hemos agotado todas las demás opciones, pero bajo ningún concepto es la primera opción, porque por las altas temperaturas, el mantenimiento, la colocación es más trabajoso. Siempre vamos a preferir incorporarlos dentro del edificio. Os voy a presentar los datos de un ayuntamiento o una localidad en Alemania que llevó a cabo un plan de sostenibilidad que incluía la incorporación de cavidades dentro de la cámara de aire entre estas dos paredes para mantener la temperatura de las casas, donde incorporaron cajas para los vencejos. Entonces, en 15 años llegaron a crear 3.400 nuevos espacios dentro de los edificios, bueno, algunos externos, como más o menos la mitad, 1.600, pero la mayoría de ellos iban incorporados dentro. Y estos eran los modelos de caja que incorporaron, aunque se puede incluir el diseño dentro de la estructura del edificio cuando se genera el diseño por parte del arquitecto, o se puede comprar el modelo prefabricado e incorporar, que sería la opción más sencilla, aunque un poco más costosa económicamente. Aquí podéis ver más modelos usados de otras formas, como una forma semi-incrustada dentro del edificio, colocados sobre repisas o bajo aleros y polletes, o la forma más clásica que es externamente en la pared. Veréis que ninguno de los ejemplos que os pongo son de madera, porque la madera al final es el material
que dura menos y al final lo que nos interesa cuando hacemos estas actuaciones es que el material sea duradero y que no tengamos que ocuparnos de ese nido por mucho tiempo. Por eso os pongo estos ejemplos que son de cemento con materia vegetal. Para que veáis gráficamente cómo se lleva a cabo la integración del nido en un edificio, aquí tendríamos un ejemplo de la primera experiencia de incorporación de nido en Dinamarca, en un edificio, donde podéis ver que se coloca entre las dos paredes de ladrillo, entre las dos capas de ladrillo, y se le coloca un pequeño accesorio que es la entrada al nido y quedaría totalmente oculto, siempre integrado en la pared. O este otro ejemplo donde se usa el mismo accesorio que os he mostrado antes, este pequeño ladrillito con una entrada selectiva para vencejos que tiene unos 6 centímetros de ancho por 2,8 de alto, que es la entrada mínima que necesita el vencejo, se coloca en esa grieta y detrás se le coloca la caja nido. Entonces por fuera no tiene ningún impacto visual, pero hemos aprovechado una grieta para crear un nuevo espacio. En ejemplos de reformas o construcciones nuevas que se hacen desde cero, se pueden incorporar ladrillos de vencejo, que son estos que veis aquí en la foto. Este es el primer ejemplo de construcción con ladrillos de vencejo en Irlanda, en 2009, que los vencejos ocuparon en 2013. Y como veis, pues desde fuera no tiene ningún impacto y no cuesta absolutamente nada que cuando levantas una pared incorpores estos ladrillos que den hábitat a vencejos y a cualquier otra ave urbana. Aquí tenéis más ejemplos de nidos integrados en una construcción que se hace de cero, como puede ser aquí en una buhardilla, puede ser un diseño que se incorpore desde el plano que hace el arquitecto, o puede ser las cajas nido que os he comentado, que se compran fabricadas de distintas fabricantes y se incorporan directamente. Las recomendaciones de colocación son bastante parecidas a la de los murciélagos, pero con los vencejos siempre tenemos que tener en cuenta que debe ir siempre bajo alero o bajo una estructura que le limite la insolación. Vamos a usar el este o el oeste si tiene buena sombra, pero lo mejor siempre es el norte. Vamos a evitar el sur y que tenga árboles o estructuras que impidan el acceso al nido por parte del vencejo. Recordar que siempre es mejor poner varias cajas que una sola porque son coloniales y que si generamos una colonia que no existía antes en ese edificio hay que poner reclamo para que los vencejos acudan. Y os voy a poner un ejemplo de estas estructuras que están ahora de moda, de incorporar, de levantar una estructura solo para esta biodiversidad, en este caso para vencejos, que funciona muy bien cuando la estructura está en el mismo sitio donde antiguamente estaba la colonia, porque si la generas de cero en un sitio donde no hay nada alrededor va a ser mucho más complicado que la acepten. Pero en este caso funcionó porque se levantó en el mismo lugar donde había un edificio con vencejos que se derribó. Por tanto, cuando los vencejos volvieron, identificaron que ese era su sitio y enseguida los ocuparon. Pero si lo levantamos de cero, funciona mucho menos, porque los vencejos no tienen esa querencia por el sitio. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos incluir los vencejos cuando hacemos restauraciones en monumentos, cómo hacemos la conservación de estos animales en monumentos. Y el caso del que os voy a hablar es el de la conservación de la colonia de la Muralla de la Macarena, que es donde estoy involucrada actualmente y que está a punto de acabar y la verdad que ha tenido bastante éxito. De hecho, ahora os voy a poner algunos ejemplos para que veáis que efectivamente han cogido las nuevas viviendas que les hemos hecho. Os voy a contar cómo fue el proceso. El proceso fue que salió una noticia en el periódico y los vecinos de Sevilla contactaron con la asociación para indicarnos que iban a haber una obra, que iba a pasar con los vencejos, que no la tenían en cuenta. Y entonces nosotros contactamos con Urbanismo de forma totalmente autónoma para decirle: oye, no habéis incluido los vencejos en vuestra obra. Creo que sería interesante que pensáramos la forma de conservarlo para que no se pierda con la reforma, pero fuimos nosotros los que tuvimos que acudir a ello. Entonces, en este sentido, es muy importante que la ordenanza ya obligue a urbanismo o a la licitación que esto vaya incluido, porque todas las asociaciones no podemos estar detrás de cada una de las obras que se llevan a cabo en la ciudad. Entonces, nosotros nos enteramos de estas, pero hay muchas que ni siquiera se publican en los periódicos. La idea de restauración que se tiene muchas veces se parece a esta imagen, pero realmente una buena restauración es la restauración que deja ver el paso del tiempo
y donde se muestra pues, lo que ha ido ocurriendo en el monumento. En la muralla de Sevilla ha habido varias restauraciones antes de esta, entonces eso se ve en los distintos parcheados que hay y ahora se va a ver en los nidos de vencejos que, como veis en esta foto, queda aquí en el centro y se aprecia. La idea no es tapar todos los agujeros y tapar el paso del tiempo, sino que tú puedas leer lo que ha ido pasando por ese monumento. Y en este caso, la fauna también cuenta dentro de la historia del monumento. Si cerramos una cavidad para que no entren palomas, que es lo que pasa siempre, la idea que tienen los arquitectos cuando reforman un monumento, evitar el deterioro con las palomas, cerramos y no entran ni palomas, pero tampoco entran murciélagos, tampoco entran vencejos, tampoco entran reptiles, no entra nada. Hacemos un edificio que está muerto, es un edificio impermeable a la fauna. Entonces, esta es la razón por la que no debemos cerrar siempre, sino usar entradas selectivas si queremos favorecer a cierta especie concreta. La razón por la que los monumentos, y en concreto la muralla, tiene estas oquedades es por la forma en la que se construye y es los mestilanes son los huecos que quedan tras haber habido en esa pared un palo que servía de andamiaje para seguir construyendo o de viga para anclar a esa muralla una casa que había exteriormente. Entonces, cuando ese palo se cae o se retira, queda un hueco que es aprovechado por los vencejos. Y esos son los agujeros sobre los que vamos a trabajar. Bueno, esto es simplemente la historia de cómo se construye la muralla, que es con tapial almohade, es generando cajas con tablones donde se compacta arena humedecida, luego se retiran las maderas y simplemente pues, se queda el cuadrado hecho. El reto al que nos enfrentábamos cuando afrontábamos colaborar para conservar los vencejos es el calendario de la obra, que no se ajusta al calendario de reproducción de los vencejos. Y es muy importante que la empresa o quien lleva a cabo la obra entienda que cuando están los vencejos ellos deben trabajar en otra cosa que no sea en los nidos ni alrededor de los nidos. Entonces, esto es un acuerdo que cuesta que entiendan, pero que dándole charlas y involucrándolos y contándoles la historia, pues se puede llevar a cabo. El objetivo era intervenir todos esos mestizales para poner la entrada selectiva y convertir las cavidades que eran demasiado grandes para un vencejo, pero donde había palomas u otros animales que podían deteriorar el monumento, reducir la entrada para que solo pudiera entrar el vencejo. Entonces, el acuerdo al que llegamos es que solo se tocan los nidos cuando estamos fuera de la época de cría, es decir, de septiembre a febrero, que son esos 6 meses. Cuando los vencejos están en la muralla, ellos pueden continuar la obra, pero no en el frente del nido ni en un radio de acción que les moleste, y no se instala ningún andamio fijo. Eso sí que es una cosa que debe respetarse en todas las obras donde hay una colonia, porque si hay un andamio fijo, evidentemente el vencejo no puede entrar. ¿Cuál fue la solución? Usar esta máquina elevadora que sube y baja y al final del día se queda abajo y no molesta la entrada de los vencejos al nido. Elena, le quedan un par de minutos. Vale. Gracias. El censo de los vencejos debe hacerse desde suelo para anotar en el mapa dónde están todos los huecos, pero es muy importante que miremos cada nido en altura. Es decir, yo me he subido al andamio y he chequeado cada uno de los nidos para ver si realmente se me ha podido escapar alguno, que ha ocurrido, porque desde abajo no se ve todo, y para comprobar si los que yo tenía anotado eran correctos. Entonces, es vital que la persona que está en la obra inspeccione cada uno de los nidos y llegue a acuerdos de cómo reformarlos o la solución más adecuada con el equipo del resto de la obra. Y bueno, aquí pues una pasada poder asomarme a los nidos y ver los vencejos dentro y ver la vida del vencejo al final. Los nidos, que podéis ver aquí en la foto cómo los construyen, que son simplemente un pequeño cuenco anexo a la piedra. Había casos de nidos que eran de paloma, pero que realmente tenían el nido de vencejo detrás, que es algo que desde fuera parecía que era paloma, pero no, realmente era compartido de paloma y vencejo. Entonces este nido se adaptará con entradas selectivas solo para el vencejo. Y contaros como anécdota que es importante que vaya supervisada la obra, porque un tramo que yo no supervisé se contaron 17 nidos y sin embargo en el siguiente, que yo sí que estuve presente y de ese sí que me encarté,
conté 115. Entonces es probable que en el primer tramo hubiera menos, pero evidentemente la diferencia de visión de una persona que entiende de fauna y otra que no tiene contacto con estos animales es diferente. Por eso es muy importante que esto vaya incluido en cada licitación. Aquí podéis ver cómo se adaptaron los nidos. Este sería uno que da antes de adaptar, y aquí a la derecha cómo queda tras hacer una pequeña adaptación con mortero y agua, simplemente. Y aquí podéis ver todos los nidos cómo han quedado. Hemos restaurado 250 nidos y hay 80 huecos que no eran nidos, pero que vamos a convertir en nidos porque eran oquedades grandes o fracturas que vamos a retocar para que sean nidos. Y el resultado, pues una muralla viva. No es lo mismo que tú te pases por la muralla y no escuches este sonido y no escuches a los vencejos y no veas nada, a que te pases y realmente estés viendo la vida que hay en esa pared. Y ahí habéis visto que realmente este nido ya lo han cogido los vencejos, como podéis ver ahí. Como resumen, decir que en la conservación siempre es mejor conservar los nidos que ya existen que incorporar medidas compensatorias, porque los bichos les tarda más cogerlos, se deterioran, hay que instalarlas, mantenerlas. Y siempre es mejor los nidos dentro de la construcción que una caja externa. Y en la práctica, como hemos dicho al principio, pues los vencejos y otras aves protegidas solo están en el papel. Si no estás detrás, nadie va a saber que esa colonia existe y se va a destruir. Por tanto, es importante tener una conciencia ciudadana para que el propio ciudadano pueda intervenir cuando vea que ocurre algo a su alrededor. Y la colaboración política que se demuestra con la incorporación o adaptación de unas ordenanzas que se apliquen en cada obra o en cada licitación, porque no podemos estar detrás. Así que bueno, aquí dejo ya los datos de la asociación para cualquier comentario y contacto. Muchas gracias, Elena, por la charla, la verdad, interesantísima. Y bueno, pues unos resultados muy buenos ha dado la intervención en la muralla, ¿no? Vale, pues ahora queda Jesús Martín Hurtado, de Elena, déjame Ecologistas en compartir Acción. la pantalla, porfa. ¿Perdón? Vale, Ah, ahora, perdón. vale. Jesús nos va a hablar de las ordenanzas municipales para protección de espacios de nidificación y refugio de fauna silvestre urbana. Es arquitecto urbanista por la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en planificación territorial y diseño de espacio público para el desarrollo de estrategias de resiliencia climática y fomento de la biodiversidad urbana. Coordina la campaña Las Tres Mosquiteras de Ecologistas en Acción, en la que trabaja desde 2021 para dar a conocer la importancia de la conservación del vencejo, la golondrina y el avión común. Es una campaña que está dando muy buenos resultados y que os animamos a colaborar con ella. Pero bueno, le cedo la palabra a Jesús. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Agradecer muchísimo lo fácil que me ponéis ahora a hablar de lo que vengo a hablar, porque me habéis servido ya perfectamente en bandeja de plata el defender justo lo que estamos intentando impulsar desde la campaña Las Tres Mosquiteras, que es ordenanzas municipales para conseguir que de una vez por todas la gestión que se hace desde los ayuntamientos con respecto a obras públicas y simplemente gestión también del patrimonio construido de las zonas verdes de nuestras ciudades esté alineada con lo que viene a decir muchas veces la ley, que es simplemente proteger y garantizar la conservación de estas especies. Como muy bien ha dicho Elena, están protegidas sobre el papel, pero si no hay medidas que garanticen el cumplimiento de la ley no se cumple. La campaña de Las Tres Mosquiteras básicamente empieza centrándose mucho y continúa trabajando sobre todo en las tres especies que mencionaba Marichu, en las golondrinas, aviones y vencejos. Las tres tienen en común que son aves insectívoras, migratorias, urbanas y que se han adaptado muy bien a convivir con nuestros entornos urbanos. Esta campaña, pues como ya hemos dicho, lleva desde el 2021 y su objetivo es concienciar a la sociedad civil y conseguir impulsar la toma de medidas y la aplicación de la ley para conseguir la conservación efectiva de estas especies. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante tres ramas de acción: sensibilizando, denunciando y exigiendo esa acción política que garantice el cumplimiento de la ley. La sensibilización es muy importante, como buenamente se ha podido ver también a lo largo de las intervenciones de mis compañeras, porque
porque muchas veces existe una invisibilización de estas especies, sobre todo en entornos urbanos, que yo tengo que escuchar muy a menudo de que cuando se habla de biodiversidad urbana, de que se habla, que la naturaleza urbana no existe, que no convivimos, y sin embargo sí que existen especies adaptadas que son necesarias para garantizar estos servicios ecosistémicos, que son fundamentales también para el mantenimiento de las buenas condiciones de habitabilidad de nuestra especie y de todas las especies con las que convivimos, y es necesario concienciar a la ciudadanía en ese sentido. De hecho, la campaña Sin biodiversidad no hay vida, que es la que acoge un poco también la campaña de los tres mosquiteros, es una subcampaña dentro de esto, habla precisamente de eso, de por qué la biodiversidad es importante. Y cuando hablamos de sensibilizar, lo primero que hay que hacer es enseñar a la gente la diferencia entre un vencejo, una golondrina y un avión, que parece mentira, pero no todo el mundo la tiene clara, y me pasa todavía a día de hoy muchísimo que la gente me dice, mira esta golondrina y es un vencejo, etcétera, es normal, porque no existe la suficiente educación ambiental ni divulgación de estos temas en nuestra sociedad. No voy a hablar mucho del vencejo porque ya hemos recibido una masterclass maravillosa de esta criatura, pero bueno, como comentaba Elena, está muy amenazada. Normalmente en nuestro país también, y además tiene esa capacidad de ingesta que también tiene mucho que ver con ese servicio, esa proceso ecosistémico del que nos beneficiamos, que también producen los murciélagos, que es precisamente esa capacidad tan alta de ingesta de mosquitos. La golondrina común sería la segunda mosquitera que defendemos. Eh, aquí podemos ver también sus diferencias y está todavía más amenazada que el vencejo. Es una especie que está tremendamente amenazada en nuestro país y que requiere muchísima atención por parte de los gobiernos y de la ciudadanía. El avión común, de las tres, es la que menos amenaza recibe, pero aún así no quiere decir que no esté sometida precisamente al mismo nivel de problemas que están haciendo que disminuyan las poblaciones de estas aves. Las campañas de sensibilización que llevamos adelante desde las tres mosquiteras de Ecologistas en Acción son de todo tipo y tenemos territorios adheridos a la campaña que se han ido sumando durante todos los años y trabajan de manera independiente allí en sus localidades con todo tipo de cosas, desde campañas divulgativas, charlas, rutas ornitológicas, talleres de construcción de nido. Desde la campaña intentamos facilitar y animamos también a la gente que está aquí, que se quiera sumar a estas acciones de divulgación, materiales y asesoramiento para poder llevar a cabo estas actividades en sus territorios. Y bueno, son además muy gratificantes y maravillosas de tener. Bueno, estos son algunos de los folletos que tenemos preparados también para precisamente informar sobre la importancia de la conservación de estas especies y hacer campañas en redes sociales y visibilización para que la gente aprenda, conozca, se enamore y defienda a la fauna urbana. Las razones por las cuales es importante que uno de los temas que siempre contamos para hacer entender a la gente la importancia de estas especies va muy de la mano con esa capacidad de ingesta, esa facultad insectívora que tienen las especies y que es muy importante también porque uno de los procesos ecosistémicos fundamentales es el control de plagas. Eso ya lo hemos mencionado en algunas de las charlas anteriores. Les pongo algunos datos porque, claro, es verdad que existe un auge en general de transmisión de enfermedades infecciosas a todos los niveles y está muy vinculado desde el punto de vista científico precisamente a la pérdida de biodiversidad. Y en entornos urbanos son precisamente especies como los murciélagos o los vencejos o las golondrinas, etcétera, una de las barreras naturales más resilientes a la hora de impedir la propagación de mosquitos que pueden transmitir estas enfermedades. De hecho, para ofreceros algunos datos, han aumentado muchísimo las enfermedades infecciosas en los últimos años. Estos datos son de hace pocos días, transmitidos también por agencias públicas de salud. Y no es una cuestión de crear ningún tipo de alarma social, porque no se trata de eso, pero sí se trata de entender que cuando hablamos de defender biodiversidad y cuando hablamos de defender la convivencia con las faunas urbanas, no hablamos solo de proteger animales porque la naturaleza hay que protegerla y porque son especies amenazadas, que también. Pero también tenemos que entender que de lo que estamos defendiendo es la necesidad de restaurar nuestro equilibrio con la naturaleza y poder garantizar que básicamente el planeta pueda seguir siendo habitable, y en este caso nuestros entornos urbanos.
La segunda rama de la campaña, que es denunciar, voy a intentar ir un poco más deprisa para llegar lo antes posible a la ordenanza, es uno de los puntos fuertes de la campaña. Las denuncias vienen precisamente por destrucción de nidos de estas tres especies principalmente. Aquí podemos ver la diferencia entre el nido de vencejo, que ya hemos visto cómo funciona. Los nidos de golondrina y avión son visibles, están construidos de barro, son diferentes, se colocan también en zonas sensiblemente diferentes porque las especies tienen rangos de vuelo también y lugares preferidos para nidificar. Pero los tres están muy amenazados por la destrucción de sus nidos, ya sea por obras, como hemos visto antes, como por directamente destrucción de particulares, muchas veces por falta de conciencia a la hora de, primero, el nivel de protección de estos nidos y segundo, la necesidad de conservarlos. Aquí podemos ver imágenes de los tres nidos para comparar de lo que estamos hablando. La imagen del nido de golondrina que pongo en medio, además, la he colocado con cierto cariño porque nos la ha enviado hace poco una particular muy enamorada de su nido de golondrina en su porche, que decía, el único problema que tenía es lo que tiene la convivencia que suele tener con los nidos de este tipo, que es la caída de excrementos, y ella misma, por propia voluntad, ha hecho esta medida por su propia cuenta, que es fundamental y de la que hablaremos también adelante, porque son importantes también el aprender a convivir con estos nidos y no pensar que porque haya una leve molestia, como puede ser una caída de excrementos, deben ser destruidos o expulsados de nuestras viviendas. Estas especies están protegidas por ley, muy protegidas. Además, como decíamos, en el papel esta protección es muy importante, además podemos esgrimirla a la hora de garantizar su protección, pero faltan medidas que traduzcan estas legislaciones en impedir que se haga daño a los vencejos. Y cuando hablamos de especies urbanas incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, no hablamos solo de murciélago, perdón, de vencejos, golondrinas y aviones. Cuando empezamos a trabajar en la ordenanza municipal para proteger a estas tres especies, vimos necesario incorporar todo rango de especie urbana que también está amenazada o requiere cierto nivel de sensibilización a la hora de cómo gestionamos nuestros entornos urbanos para garantizar la convivencia con ellas. Aquí tenemos algunas, los cernícalos hay muchos proyectos ya lanzados y es una especie también bastante emblemática en ciudades para garantizar la convivencia con ellos, y de los murciélagos ya hemos hablado y continuaremos hablando también de ellos ahora en adelante. La razón de los conflictos con los particulares, que tienen mucho que ver también con la falta con las denuncias que llevamos a cabo, vienen dadas, pues lo tenemos aquí un poco en pantalla. Desde la acumulación de excrementos, como os comentaba, que hasta los ruidos que pueden producir, que curiosamente a mucha gente le pueden resultar molestos, y es verdad que ha habido intentos de expulsar colonias de vencejos por molestias de convivencia, porque son colonias muy ruidosas y que hacen tienen mucha presencia sonora. O los cernícalos, rapaces y murciélagos, que muchas veces, pues porque existe cierta conciencia, cierta miedo o idea acerca de estas especies que a la gente les lleva a expulsarlos de sus entornos cercanos. Lo cual se podría aplicar también a reptiles y anfibios, como hemos visto en la presentación anterior. Y luego, con respecto a la restauración y remodelación de los edificios, no voy a entrar tampoco tanto en detalle en esto, porque también hemos visto un poco con Elena cómo funciona el tema, pero es verdad que por un lado tenemos que se tiende a deshacer, a tapar los huecos ocupados por especies de este tipo cuando se restaura un edificio, o se tiende también incluso a demoler edificios en estado de abandono, que son grandes lugares de asentamiento de especies de este tipo, sin tener en cuenta que se está expulsando de su hogar a muchos de estos animales. En concreto, los vencejos, las tres amenazas más detectadas o más que nos llevan a mayor número de denuncias son obras en épocas de cría, rehabilitación de fachadas y demolición de edificios. Y vamos a contar algunos ejemplos claves de denuncias que se han llevado a cabo en los últimos años. En este caso, vemos cómo en un edificio en Madrid el año pasado se colocó un andamiaje con redes en época de nidificación, aislando a las crías que estaban anidando de los adultos que estaban desesperados en el exterior intentando acceder para alimentar a los bebés. Se denunció, no se actuó a tiempo. Incluso finalmente hubo una iniciativa ciudadana de Futuro Vegetal para retirar por la noche la malla para dejar acceder a los adultos, dada la inacción de las administraciones públicas, pero fue demasiado tarde y se perdieron todas las nidos.
Lamentablemente hubo lentitud en respuesta por parte de las autoridades, pero sí se reconoció que efectivamente esto constituye un delito y está en marcha que se responsabilice a alguien por este daño. Destacar que lo que buscamos con estas denuncias nunca es señalar al particular o criminalizar al individuo, sino dar a entender que existe una ley que no se está cumpliendo muchas veces porque no se están dando las medidas y herramientas para que la gente conozca y actúe en consecuencia. Lo mismo se puede aplicar en este caso en Aracena, Huelva, que se dio en mayo del 2022, donde una denuncia de Ecologistas en Acción consiguió que esto se llevara a juicio. Se destruyó esta colonia de aviones que vemos en su totalidad para el pintado de la fachada. Finalmente, un año después, ha habido sentencia favorable y se ha al final el que ha pagado el delito, el que se ha llevado toda la culpa es el pintor, cuando en realidad el pintor lo único que estaba haciendo es su trabajo, pero lamentablemente lo cierto es que aquí se cometió un delito y hay que visibilizar, sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir, que es lo que ocurre, que muchas veces estas cosas pasan porque la gente no es consciente de que se está cometiendo un delito y de la importancia de conservar estas colonias. Y es posible hacerlo. En este caso, por ejemplo, en la Manga de Murcia, la demolición del edificio Lagomar llevó a que, gracias a la demanda a que Ecologistas en Acción con SEO Berla, Ipsos Vencejos y otras organizaciones se unieron, consiguieron que la demolición del edificio se hiciera fuera de época de cría, puesto que en este edificio había detectadas colonias de todo tipo de especies, no solo de vencejos, hablamos de todo tipo de rapaces, era un vergel de biodiversidad. Se hizo fuera de época de cría y se intentó y se está tratando por lo menos de ofrecer medidas compensatorias como la instalación de esta torre de vencejos. No es una medida ideal, pero en casos que no se pueda evitar la demolición, como que no hubo manera de evitarla, por lo menos hay que celebrar que se intente hacer de la manera que cause menos daño posible a las especies. Otra denuncia exitosa reciente es en Benicarló, Castellón, donde Ecologistas en Acción también denunció que se iba a rehabilitar un inmueble junto a la Plaza Telers en periodo de cría, donde además existía una colonia artificial que había instalado el propio ayuntamiento por petición, por otra denuncia de Ecologistas en Acción en 2016. Gracias a la denuncia de Ecologistas en Acción, el ayuntamiento estuvo en conocimiento de esto, paralizó la obra y se van a tomar medidas para que no se dañe a esta colonia y no se impida su uso. Cuando esto además es un caso de éxito histórico en la zona, de conseguir que la destrucción de unos nidos y la instalación de estos nidos artificiales posteriormente consiguió que la práctica totalidad de la colonia en la temporada siguiente volviese a ocupar los sitios que habían dejado pendientes. Y ahora pasamos a la parte de exigir acción política, que es un poco también el kit de todo esto. No es que nos encante ir por ahí denunciando a todo el mundo y además que es que hace falta un trabajo tremendo ni tenemos ojos suficientes para poder estar pendientes de todo el daño que se hace. Denunciamos porque no existe como decimos, ordenanzas municipales o medidas de aplicación directa por parte de los ayuntamientos o cualquier administración autonómica, de quien sea, para conseguir que se cumpla la ley. Por eso no queremos tener que denunciar, queremos que nunca ocurran estas cosas porque existen medidas para que esto no ocurra. Por eso hemos lanzado este modelo de ordenanza municipal para la protección de espacios de nidificación y refugio de fauna silvestre urbana. Este modelo es un documento vivo, lo primero que os queremos decir. No es una ordenanza que esté acabada, es una ordenanza que sigue evolucionando y de la que sigue participando gente con ideas. Es un documento también de discusión que ponemos a disposición de municipios y organizaciones ciudadanas y ambientales para que lo presenten a sus ayuntamientos y les ayuden a tomar medidas o adaptar ordenanzas basándolas en este documento para mejorar la gestión de este tipo. Ya ha habido varios ayuntamientos que nos lo han solicitado y están considerando, estudiando cómo traducir este documento en ordenanzas que pueden aplicar y seguimos moviéndolo y animando a toda la gente a que lo tenemos público, abierto a disposición. Toda la información que os estamos dando, cualquier modelo para denuncia, ordenanza, se puede escribir a mosquiteras@ecologistasenaccion.org para solicitarlo y lo pondremos a vuestra disposición. Y básicamente esta ordenanza nace mucho de la campaña Las Tres Mosquiteras, pero recoge medidas que puedan abarcar todos los espacios de nidificación y refugio de otras especies existentes.
¿En qué consiste esta ordenanza? En primer lugar, establece disposiciones generales, previsiones, que empiezan porque no se pueda llevar a cabo ninguna intervención que pueda afectar ni destruir ningún lugar de nidificación o refugio. Eso es importantísimo, es decir, es la clave, es la razón por la que esto existe. Se establece que serán necesarias autorizaciones excepcionales para aquellos casos en los cuales se detecte que tenga que destruirse ese nido. Porque lo cierto es que estas autorizaciones ya se dan muchas veces, pero sin un seguimiento, sin un control, o sin decir como un reglamento o unas medidas o unos principios básicos que tengan que cumplir para garantizar que esas autorizaciones, que deberían ser altamente excepcionales, no supongan un daño posterior irreparable. Se obliga a los promotores a tener responsabilidad acerca de lo que ocurre dentro de sus propios proyectos, en este sentido, y sobre todo hay que ligar la obtención de licencias de obras en la edificación, tanto de restauración como de rehabilitación, como incluso de nueva planta, a que se justifique el cumplimiento de esta ordenanza y las medidas que ellas contemplan. ¿Y cuáles son esas medidas? Bien, en primer lugar, regular la actuación inspectora de los servicios técnicos municipales o agentes de la policía local, que deben realizar visitas de inspección ante la formulación de denuncias por infracción. Esto en realidad ya debería estar pasando. Por eso lo que os pongo en el cuadro de la derecha es lo que aconsejamos siempre a todo el mundo que haga cuando detecte posibles delitos. En primer lugar, hablar con la gente, pero es que en última instancia, si tú llamas a las autoridades de tu municipio, de tu zona local, deberían responder inmediatamente, acudir al lugar y detener lo que esté ocurriendo si se está haciendo un daño o exigir que ese daño se repare si ya se ha cometido. Lamentablemente, por nuestra experiencia, sabemos que no en todos los territorios pasa igual. Por eso es importante que sea recogido en la ordenanza, que exista una garantía en esta ordenanza municipal de que las autoridades locales actuarán en caso de delito. Y luego, por supuesto, las determinaciones urbanísticas, que van muy de la mano con garantizar la implementación de muchas de las medidas de las cuales hemos estado oyendo hablar hoy en las charlas de mis compañeras. Algunas determinaciones urbanísticas que establecemos o que sugerimos en la ordenanza municipal son como que toda nueva construcción ya incorpore al menos 4 bocatejas abiertas, al menos espacios de nidificación libres de obstáculos que estén pensados y diseñados para fomentar el acceso no solo de vencejos, sino de otras aves que requieran de espacios integrados en la edificación. No solo en la edificación, sino también en las nuevas zonas verdes, se deben garantizar que existan estructuras artificiales que no tienen por qué ser torres u hoteles, como hemos visto, pueden ser directamente que el propio diseño de los muros o las paredes de las construcciones de estas zonas verdes garanticen el refugio de fauna urbana. Añadir aquí, por ejemplo, que en este caso, para el tema de muros en zonas verdes, es también como lugares muy buenos para albergar otras especies, de las cuales no estoy hablando hoy, como pueden ser pues justo pues, reptiles o incluso insectos, pero es verdad que la ordenanza municipal se centra mucho en murciélagos y aves exclusivamente porque es más sencillo a la hora de conseguir que los municipios entiendan la necesidad de estas medidas en ordenanzas municipales, pero que estamos deseosas de incorporar medidas específicas también para otras especies y de hecho pues, nos gustaría muchísimo seguir colaborando con Iberozoa para aprender de su trabajo con herpetofauna e incorporarlo también a la ordenanza. Jesús, te quedan un par de minutillos, ¿vale? Entonces voy a acelerar mucho con las determinaciones de la ordenanza municipal y hablar sobre todo de que la propia ordenanza también establece la necesidad y la importancia del censado de nidos en los entornos urbanos, que es algo que no se hace y que sin ese censado, que muchas veces se lleva a cabo por labores de ciencia ciudadana y que de hecho es otra de las líneas que promovemos desde la campaña Las Tres Mosquiteras, poniendo a disposición de la ciudadanía guías para el censado de aves, porque sin ese censado luego no tenemos herramientas a la hora de, por ejemplo, detectar posibles amenazas o garantizar que no se cometan delitos cuando se produzcan obras. Importantísimo, como comentaba antes, que las licencias de obras vayan ligadas a prever que no se produzcan daños en los nidos existentes y por eso exigimos en la ordenanza, o se establece en la ordenanza, cuáles son los informes, documentos e información que debe acompañar la solicitud de licencia de obras en relación con la fauna urbana residente en los lugares, ya sea
en los edificios cuando hablamos de obras de rehabilitación o restauración, o incluso en los solares cuando hablamos de nueva edificación, porque también existe fauna existente en solares que se debe categorizar y recoger para impedir daños en ella. Aquí vemos, no me entretengo mucho en esto, un listado de medidas principales que se deben tener en cuenta para la solicitud de licencia de obras de rehabilitación y restauración o para la construcción de obras de nueva planta. Como la presentación quedará disponible también en el vídeo, pues podéis profundizar más en ello o preguntarme después en la ronda de preguntas y respuestas o solicitar el modelo de ordenanza donde se desarrolla todo esto en detalle. Uno de los aspectos fundamentales, uno de los aspectos, de hecho, principales de la ordenanza es regular el calendario. Que no se produzcan obras jamás en época reproductora o en hibernación en algunos casos. Es decir, establecer también cuáles son los periodos sensibles para que no se haga daño. Esto es fundamental porque muchas de las denuncias que tenemos que llevar a cabo van precisamente por eso, porque no se tiene en cuenta esto. Y no hablamos solo de edificación, también hablamos de evitar la poda o labores de mantenimiento de árboles urbanos o de desbroce, que como hemos visto antes es fundamental también para especies de reptiles y de anfibios. Esto se recoge también en la ordenanza y es una de las cosas que, con que ya se aprobase esto en una ordenanza, ya nos daremos con un canto en los dientes, porque ya se solucionarían muchos de los problemas. Las medidas preventivas que se deben llevar a cabo en la edificación, en el caso de que se va a llevar una obra en época de cría, porque no queda otra opción, que insistimos, no debería ocurrir, por lo menos garantizar que se impida el acceso a las especies a las zonas de obras para que no haya daños y que se establezcan nidales artificiales y cajas de refugio en un entorno cercano al que sí tengan acceso. Esto es en el caso hipotético de que no quede otra opción que hacer una obra, por lo menos que exista una medida paliativa para dar refugio a las especies. No es ideal y no siempre funciona, así que no es algo que tenga que ser tenido en cuenta más que en casos excepcionales. Y por último, hablar también de que uno de los aspectos que también promovemos en la ordenanza es la aprobación de incentivos y subsidios para que la gente pueda también, por iniciativa propia, llevar a cabo obras en sus entornos o en sus propiedades para incorporar estos servicios, ya sea para ejecución de soluciones constructivas en la rehabilitación de sus fachadas, para adquisición de soluciones prefabricadas que se puedan instalar o para identificaciones de obra nueva. Para estos tres casos se establecen modelos de posibles incentivos que, por supuesto, tienen que ser negociados o establecidos en diálogo directo con los ayuntamientos para garantizar que esto se lleve a cabo. Algunas de las soluciones constructivas que se pueden implementar van en ese listado, pero no voy a entrar en detalle porque las hemos podido ver muy bien en la presentación que me precedía. Y ya para acabar, decir que todo esto nace de una de las intenciones principales que tiene la campaña Sin Biodiversidad No Hay Vida, que es ayudar a municipios locales y a administraciones públicas que muchas veces por desconocimiento o falta de herramientas no toman suficientes medidas para favorecer la biodiversidad en sus entornos de gestión administrativa. Es importante para la biodiversidad global también atender a las realidades concretas de nuestros entornos urbanos y rurales. Y aunque la ordenanza que os hemos planteado se centra muchísimo, como habéis podido ver, en favorecer el refugio de fauna urbana tal cual, con espacios de nidificación o con refugios específicos, existen otras medidas políticas que se pueden llevar a cabo en los municipios y que también contemplamos y que os animamos a que accedáis a ello en nuestro manual Convivir con la Biodiversidad, disponible en la página web de Sin Biodiversidad No Hay Vida de Ecologistas en Acción, donde se hablan de otro tipo de medidas que se pueden implementar, no necesariamente ligadas a ordenanzas, pero que también son importantes para la conservación de aves urbanas, como puede ser evitar la colisión de aves en cristales o reducir la contaminación lumínica, o incluso gestionar las colonias felinas en entornos urbanos, que también son el descontrol de las mismas, una grave amenaza para la biodiversidad local. Y nada, animaros a seguir la campaña Sin Biodiversidad No Hay Vida y la campaña Las Tres Mosquiteras, anidada dentro de esa campaña, y el trabajo que hacemos desde Ecologistas en Acción, intentando siempre hacer participe la ciudadanía de la importancia de conservar la biodiversidad y que descubran que directamente incluso
cerca de sus casas, conviven con especies que quieren vivir con nosotras y que debemos permitir que vivan con nosotras porque aquí hay más sinergias que conflictos y debemos luchar porque ese futuro sea una realidad. Así que muchas gracias por vuestra atención. Muchas Muchas gracias. gracias, Jesús. Y muchas gracias a todas. Pues ahora pasamos ya a la ronda de preguntas y bueno, de esta se va a encargar Lucas. Sí, veréis Maite. que hasta ahora no habéis podido reactivaros ni el audio ni la cámara. Ahora sí que lo podréis hacer. Lo único que sí que os pido que levantéis la mano para iros dando a las distintas personas que queráis intervenir el turno de palabra. Y por otro lado, que limitemos las preguntas a pequeñas preguntas o intervenciones, que tampoco sea esto un monólogo. Eh, y en todo caso, pues facilitaremos, si las ponentes están de acuerdo, el contacto de todas ellas para que si alguien quiere preguntar algo más concreto o contarle una experiencia cercana, pues se puedan poner en contacto con ellas. Entonces, tanto por el chat como por aquí, levantando la mano, podéis intervenir. Yo para romper el... Ah, mira, Rosa tiene pedida la palabra. Rosa, dale. Debe de podértela activar ya, pero bueno, le doy. Ahora, gracias. Es que me decía que no me dejaba el anfitrión. Hoy, perdón, tengo una manada conmigo conviviendo. Muchas gracias a todas las participantes, en masculinos y en femenino, y han estado las charlas fantásticas. Solamente quería preguntarle a Jesús que en ese proyecto de ordenanza, si se puede incluir... ¡Willow! Ven aquí, anda. Si se puede incluir recomendaciones constructivas un pasito más allá. Lo digo porque aquí donde vivimos se han puesto tejas boca arriba y boca abajo hace una serie de años para que entren los vencejos y anidan ahí, pero relacionado con el cambio climático y el tiempo cada vez más largo de calor que hay, esa estación larguísima y sobre todo en las zonas del sur, se podría recomendar también el uso de pinturas específicas que reduzcan el problema del calor. Es decir, pinturas con esferas de corcho, pinturas con esferas de vidrio o con esferas cerámicas, que yo este año hemos hecho una prueba porque se tiraban muchísimos vencejos a estas alturas. Yo ya tenía 7 o 8 vencejos o más dándoles para sacarlos adelante. Y aunque este año tampoco ha sido todavía tan caluroso, pero no hay ningún vencejo en el suelo. O sea, no me han traído ningún vencejo. He estado ya con aviones, pero no con vencejos. Los vencejos han resistido porque hemos pintado con pinturas con esferas de corcho por encima las tejas, que reducen entre un 30 y un 60% la temperatura interior. Entonces, eso para mí ha sido un descubrimiento, me lo he gastado yo, no lo ha pagado el ayuntamiento, lo ha pintado mi marido, no lo ha pintado un técnico o técnica del ayuntamiento, pero lo importante es que lo hemos probado, porque ahora ya el ayuntamiento sí va a pintar el resto. como tienes que un poco demostrar que es una medida eficaz y todavía no hay esa propuesta. Además, los hemos utilizado de corcho porque la pintura de corcho es color natural, no es blanco, que es tan reflectante para los vencejos. Entonces, recomendaría que en ese proyecto del ordenamiento, de la ordenanza, se pudiera incluir a lo mejor una parte, que todavía no la he mirado, una parte de materiales, ¿no? Lo mismo que ha dicho antes Elena, de no usar demasiado la madera, pues por las cuestiones obvias que ha dicho, de que se estropea antes, de que con la humedad se puede descalabrar el nido porque se infla, luego con el calor se seca y se encoge, en fin, pues como eso, pues dar ciertas recomendaciones de uso de determinados materiales.
esta propuesta en la pintura, yo creo que para mí ha sido una gran victoria, aunque nos queda todavía julio y agosto, pero ya os digo que yo ya tenía vencejos tirados del nido en esta fecha. Gracias. Gracias, Rosa. Jesús no sé si quieres comentar brevemente, también Elena entiendo que el tema te interesa y después Encarnación ha levantado la mano, por eso también os pido brevedad. Vale, sí, o sea, comentar que efectivamente es muy interesante lo que dices. De hecho, igual que ofrecemos un listado de recomendaciones de soluciones constructivas, es interesante incorporar el listado de materiales, propiamente dicho. No lo tenemos incorporado. Si, por ejemplo, en otros momentos de la ordenanza sí incorporamos sugerencias de pinturas, pero para evitar daños durante la restauración de fachadas, con tóxicos y demás, pero del mismo modo que hemos ofrecido recomendaciones de ese tipo para ese aspecto, me parece muy interesante incorporarlo para las soluciones constructivas. Así que apuntado, como os decía, la ordenanza es un documento vivo, así que todas las aportaciones y recomendaciones que mejoren el documento son bien recibidas. Elena, no sé si quieres ampliar, si no Encarnación pregunta. Sí, yo creo que esa parte de, o sea, la temperatura es el principal reto de las cajas que se ponen fuera, entonces cualquier investigación que nos ayude a averiguar cuál es la mejor material o la mejor pintura es recomendable. Y sí que es verdad que todavía este año no han venido el momento más fuerte de calor, ¿no? Pero bueno, igualmente yo creo que es interesante continuar esa investigación de esa pintura que ha usado Rosa y recomendarlo en las ordenanzas. Una lista de materiales, así como hemos hablado que la madera pues tal, recomendar todos los materiales que pueden usarse, porque es que el calor es el mayor reto que tienen las cajas fuera. Gracias. Encarna. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos, me ha encantado. Yo solamente quería comentar una cosa, que estamos en alarma en Almería total porque van a construir la estación del AVE y hay un montón de vencejos que sobrevuelan al atardecer y al amanecer y están ahí todos los nidos en las cubiertas. Y ya se ha realizado un escrito al ayuntamiento, a la Junta y a DIF, pero no nos fiamos nada y yo quería saber si, parece que comentó Jesús que se puede avisar al Seprona, no sé si deberíamos de presentar denuncia a Fiscalía también o porque realmente el Ayuntamiento de Almería no tiene mucha sensibilidad con la fauna urbana. De hecho, no sé si habéis visto también las noticias, lo de la muerte de las gacelas por la proximidad de los conciertos donde están la reserva y que ha ocurrido estos mismos días también. Y bueno, quería saber qué podíamos hacer así que fuera contundente para parar las obras para que las atrasen y para que no se produzca este atropello. Pues contesto si queréis. La verdad es que sí, yo sí que había oído hablar del tema de Almería. Es de estos casos, es que es lo que apuntamos, una denuncia, cuando estamos hablando además de que es el propio ayuntamiento o ADIF los que están cometiendo el delito, claro, la cosa cambia que cuando es un particular, porque claro, pero técnicamente están cometiendo un delito, no pueden dañar esas especies. Puede haber autorizaciones excepcionales para dañarlos, bueno, pero ¿quién regula esas autorizaciones? Lo que no se puede permitir es que esto ocurra. En estas ocasiones, cuando hablamos también de inacción o falta de responsabilidad de la autoridad local, recomendamos ir hacia una instancia superior como puede ser la autonómica. En la propia Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autonómica, en este caso la de Andalucía, debería poder obligar al ayuntamiento a que no se lleven a cabo esas obras en esos términos, pero bueno, me temo que en este caso podría ser que tampoco actuaran en consecuencia. Pero desde luego es ilegal. Como hemos dicho, es un incumplimiento de delitos tipificados por Código Penal, por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y por tanto esto se debe llevar por los trámites adecuados para impedirlo. Pero vamos, ya sabemos, es que está en el orden del día el ver cómo nuestros propios ayuntamientos nos traicionan a la hora de poder garantizar lo mínimo, que es la protección, con lo que cuesta
directamente conseguir el estatus de protección de estas especies, encima a ver cómo no se lo toman en serio o no radican en ello. Encarnación, pues animo con ello de todas maneras para cualquier cosa que podamos ayudarte desde el área de naturaleza y a nivel apoyo jurídico, podemos hacer una consulta y ver si existen vías también para denunciarlo o paralizarlo más allá de las meramente administrativas. Gracias. Hacen una consulta por el chat, especialmente dirigida a Jesús, pero bueno, que cualquiera que queráis contestarla, que dice: ¿qué hacer cuando el propio ayuntamiento, a través del servicio de mantenimiento de parques y jardines, incumple su ordenanza en cuanto a poda o tala? Y añade: con el fin de conservar y promover la biodiversidad, ¿no hay incentivos ciudadanos desde ayuntamientos de ninguna ciudad de España? Respondiendo a la primera pregunta, es que eso es clave. Las ordenanzas deberían aplicarse. Si el propio ayuntamiento no la aplica, cuando es el propio ayuntamiento el que debería estar velando con ella. Pero esto es importante también en el propio, por ejemplo, nosotras, para la elaboración de la ordenanza municipal que tenemos entre manos, hemos intentado ser bastante incisivos en la parte de sanciones, infracciones, para regular precisamente el incumplimiento de esta ordenanza, sea quien sea un particular, sea una entidad pública, cuáles son las consecuencias legales de ello mismo. Eso viene, nosotros lo hemos incluido directamente en la ordenanza, para poder garantizarla, o sea, atar bien el documento para evitar que luego se lo pueda saltar incluso el propio ayuntamiento. En el caso de la ordenanza específica de la que hablas, habría que ver cuáles son los términos del régimen jurídico que acompaña esa ordenanza para ver si existe alguna manera de lo mismo, de llevar ese incumplimiento a instancias superiores. Si no, denunciar públicamente, sacar los colores y exigir lo mínimo, que es que un ayuntamiento cumpla lo que el mismo ayuntamiento ha aprobado. Pero bueno, es desesperante. No me apoyo porque es que vemos este tipo de cosas todos los días en muchos territorios. Y con respecto a los incentivos, sí que conocemos ayuntamientos locales que sí que llevan campañas propias o llevan también, promueven la instalación de nidos en edificación y tal. No te podría decir ahora mismo ninguno específico que me venga a la cabeza, pero desde luego es una de las cosas que debería hacerse. Una de las cosas a las que, por ejemplo, animamos también desde la campaña es la colaboración directa con los ayuntamientos. Sí que estamos dispuestas a trabajar con ayuntamientos que quieran y desde instalar nidos en sus propios edificios, que hemos tenido algún ayuntamiento con el que sí que hemos tenido colaboraciones fructuosas, a eso, repartir cajas nido para la instalación de estos espacios en las casas particulares. Y te preguntan, Jesús, si puedes repetir el correo de las tres mosquitas. Sí, lo voy a poner por escrito en el chat, ¿vale? Tanto el correo como el link para todo el material que tenemos disponible en abierto de la campaña para quien quiera acceder a él. No sé si alguien más quiere añadir preguntas. Parece que no. Así que si os parece, el vídeo se subirá en YouTube, que están preguntando. Rosa tiene una pregunta. Hola, es para Antonio, ¿te llama Iberozoa? Sí. Que yo soy muy mala para los nombres y de momento, como aquí pone Iberozoa, digo, ¿y cómo se llamaba este muchacho? Antonio, vale. Es el tema de la recuperación, no sé si os lo habéis planteado, de los anfibios de piscinas. En las zonas urbanas, no sé yo hasta qué punto los anfibios de anfibios, no reptiles, en las piscinas se procede a recuperarlos antes de los vaciados de piscinas. Este año hemos sacado 150 gallipatos de la piscina municipal, hace 2 años 200 y los sacamos en los periódicos todos los años porque es una cosa que pretendemos no que se viralice, pero que en las zonas urbanas, cuando se vacían las piscinas, se tengan en cuenta pues las ranas, sapos, gallipatos y demás que hay. Y no sé si tenéis vosotros previsto pues también darle un poquito a ese punto, ¿no? Para la preservación de anfibios y reptiles. Por curiosidad, En Berrocal, Huelva.
un municipio Vale. muy chico en el que gracias a que es tan chico yo puedo llegar y decir, "Shh, aquí no se vacía la piscina hasta que cojamos los gallipatos", y lo cogen los técnicos del ayuntamiento en una puerta, y cuando ya los han recogido todos me llaman, oye, que aquí tienes gallipatos. Entonces cojo las puertas, me voy al colegio y cojo a todos los niños y les explico lo que son los gallipatos, que los tienen ahí, y luego los llevo a una zona húmeda. Entonces, bueno, pero se puede trasladar a sitios más grandes. Es que esto es horroroso, a sitios más grandes. Nada, sí, muy bien hecho. Claro, la cosa es un poco el tamaño del municipio normalmente, porque eso yo creo que solo es muy importante en pueblos pequeños, porque ahí la piscina municipal o las piscinas particulares pueden estar muy en contacto con el exterior. Y aquí en Madrid o en muchos sitios también ocurre eso, que en muchas piscinas, ya no te digo efectos trampa abandonados, que también, sino piscinas con uso habitual, que ocurra eso. Nosotros, desde luego, es otra. O sea, sí que también hemos llevado a cabo un estudio desde hace 3 años de los efectos trampa en la Comunidad de Madrid, y nuestra idea es, claro, a los que están abandonados, ver qué medidas, o sea, a qué especies afectan, en qué cantidades, en qué momentos, y revertirlos, porque pueden pasar a ser un punto de reproducción o un punto positivo algunas estructuras humanas para reptiles y sobre todo para anfibios. Claro, para piscinas que están en uso. Joder, pues la verdad que sería muy interesante, y desde luego, primero felicitarte por la labor y por darle visibilidad a ese problema, sobre todo el problema de las piscinas y todo esto es que son o sea, son cosas puntuales, en el sentido de que pues muchas piscinas son de particulares, otras son municipales y tal. Entonces, como que habría que efectivamente diseñar algún plan o integrarlo dentro de una estrategia más general, porque si no, si tienes que ir uno a uno por cada piscina, no te da. Entonces, la verdad que suena muy interesante, es una temática que tratamos y vamos, bueno, me gustaría seguir hablando de este tema un poco más adelante. Entonces, si quieres escribir, pues pongo el contacto en el chat o lo que sea y lo vemos, porque lo dicho, también es algo que hemos trabajado y nos gustaría potenciar. O sea que muy, muy chulo. Pues yo a tu dispo, Lucas me conoce de sobra, y Jesús y Elena. Entonces, lo que sí puedes empezar a lo mejor es por las municipales, ¿no? Que Claro. quiero decir, lo público, pues que se responsabilice, y en el momento que de ahí empiece a haber una especie de ejemplo, de ejemplaridad, ya se podrá a lo mejor empezar a trasladar a las piscinas privadas, no sé. Yo desde luego Claro. aquí las privadas que hay no meto la nariz, pero lo ponemos en todos lados y ya se preocupan de decir, tienes que medir a ver si hay de esos bichos en mi piscina. Cuando los llevé al colegio salió la directora, ¿esto qué es? Uy, qué animales más raros. Pero si esto es una zona rural, Dios mío, y es un municipio pequeño, así que hace mucha falta que en los más grandes también, vosotros que estáis con este trabajo, lo, lo toquéis. Guillermo, tiempo pedía la palabra, así que te voy a pedir, Guillermo, que sea muy breve porque a las 9 queremos cerrar el Zoom. Entonces, si puede, una pregunta muy corta y cerramos, que cerrará Maricho. Bueno, muchas gracias a los cuatro, me han parecido muy interesantes las charlas, y entonces iba a hacer otra pregunta, pero la voy a reducir a una. Ha venido un vecino nuevo al lado de mi casa, que esa casa durante un año no había vivienda, llegó ahora, y entonces cuando ha llegado los aviones comunes han hecho tres nidos encima de su puerta, ¿no? Entonces yo le he visto que las quería tirar, ¿no? Entonces yo he hablado con él, le he hablado incluso de la ley, de que eso está prohibido y demás, pero sé con eso. Entonces voy a intentar buscar unas cornisas o algo que se pueda poner debajo de los nidos para evitar que las heces le manchen la pared. No sé cuáles pueden ser las mejores o dónde se puede buscar eso. No sé si hay otro método mejor, pero creo que a bote pronto es el primero. Y otra cosa muy rápida, que yo estoy de acuerdo con lo que has dicho de los pintores, yo soy de Aracena. Y entonces, y los pintores, por supuesto, que no deben ser los que se lleven la multa de una denuncia. Tiene que ser el dueño. Pero, por otro lado, ahí creo que entra la sensibilidad de las personas. Hace 3 años oí que al lado de donde yo vivo llegaron unos pintores, tiraron los nidos y los pisaron delante de niños. Creo que eso ya no es un tema de conocimiento de ley, sino que es un tema de sensibilidad. Y yo creo que eso es fuerte.
Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, pues hemos llegado ya al final de esta interesante charla. La verdad es que se ha cerrado el círculo porque cada una habéis hecho una aportación diferente, pero todas vamos en la misma dirección. En España, el 80% de la población vive en ciudades o municipios de más de 10.000 habitantes. Y es evidente que es necesario el integrar el planeamiento urbanístico en la naturaleza. Así es que vamos a intentar convivir con la biodiversidad, a luchar por ello. Ha llegado el momento de cambiar el planteamiento y creo que todas hemos estado de acuerdo con ello. Así es que ahora remangarnos y a ver qué tenemos que denunciar y qué podemos hacer para mejorar esta situación. Muchas gracias a todas. Si queréis decir unas últimas palabras a los ponentes y concluimos. Si queréis aportar algo, lo damos aquí por concluido. Pues... Simplemente dar dar las gracias a todas las personas que estéis aquí de nuevo y sobre todo a las ponentes que han acudido también a la llamada que hemos hecho desde Ecologistas para hablar de fauna urbana. Ha sido interesantísimo y nada, a seguir luchando para que sensibilicemos a la población, a nuestros gobernantes y a la sociedad en general, para que en España, en este estado en el que vivimos, estos temas que son verdísimos y no se avanza lo suficiente, lleguen a convertirse en una cosa tan habitual como encontramos en otros lugares, donde esto ya el desarrollo urbano y la creación de espacios para la biodiversidad urbana es una cosa normal, natural, que ya está integrada en la planificación desde hace tiempo. Así que muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.